Querido Samuel, qué alegría que hayas aceptado estar en esta serie de llamadas que, como sabes, están buscando inspirar a jóvenes, incluso no tan jóvenes, a que realmente no se dejen caer por una pandemia, por un problema puntual, por comenzar muy abajo y mostrando historias como la tuya y como la de tantos otros líderes que están en el programa, la gente se puede dar cuenta que las personas que han logrado el éxito han tenido que sacrificarse mucho, han pasado por muchas adversidades, pero ha sido esa constancia, esa mentalidad positiva, esas ganas ¿sabes? De hacer cosas diferentes y nuevas las que al final del día las llevan al éxito. Así que para mí es un honor tenerte en esta serie de programas. Estoy seguro que va a haber mucha gente inspirada. Y quisiéramos comenzar, Samuel, desde el inicio. No hablemos ahora de tu macro compañía que exporta frutas a todo el mundo entero y de incluso el papel tan importante que estás haciendo hoy por la democracia en el Perú. Pero eso lo vamos a hablar al final. Pero en este momento, o sea, cuéntanos un poquito tus inicios, Samuel. Y nuevamente, mil gracias por estar aquí. Estimado Ricardo, un honor estar en tu programa. Te felicito por lo que haces, porque creo que tú lo que haces es fomentar el emprendedurismo, ¿no? Y como todos sabemos, lo que mueve la economía y genera trabajo en el mundo es el emprendedurismo y principalmente el emprendedurismo de las familias. Y detrás de la familia siempre hay un líder, una persona que lo inicia, ¿no? Dentro con sus hijos, su esposa, solo, pero generalmente acompañado, ¿no? Soportado por una familia. Y también las economías del mundo y sobre todo los países desarrollados, principalmente su pilar de éxito se debe a que estos emprendedurismos pequeñitos, familiares, Es verdad. prosperan y de ahí salen pues, las ligas menores y mayores. A mí me apasiona este tema porque nací en una familia de 12 años, de 12 12 hijos, miembros. Okay. de 12 hijos. Y a mí me gustó siempre, y a todos mis hermanos, digamos, ayudar al papá, ¿no? En estas actividades de emprendedurismo que tenía, pero muy pequeña, ¿no? Mi padre era una persona muy modesta, ¿no? Pero muy trabajadora. Y imagínese pues tener una familia de 12 hijos, ¿no? Y Sí, en esos increíble. O sea, y todo no, un challenge. Y una pregunta, ¿y naciste en Lima o naciste en las afueras del Perú? no, yo nací en las afueras de Lima, en el centro del país, en una región que se llama Huánuco, que es una región que tiene un 65% de Amazonía y un 35% de montañas. Y está hacia el oriente, tiene la montaña. Pero sabes que me parece lindo lo que acabas de decir, porque fíjate, también muchas veces el no nacer en la capital y no nacer conectado, tú, bueno, ya no lo voy a lograr. Y fíjate tú, no naciste en la capital, naciste en un sitio bastante normal, que eso también implica, parece mentira, otro reto para las personas. Y sin embargo, es posible. Es verdad, sobre todo en un país que tenemos todo centralizado. Entonces yo nací ahí en una ciudad pequeña que en ese tiempo tenía pues 40.000 habitantes, no más. Y de ahí pasé hacia el oriente, a la frontera con Brasil, a los 6 años, hasta los 10 años, una región que se llama Ucayali, que es la Amazonía peruana, ¿no? Que está a 100 kilómetros de la frontera con Brasil. Una ciudad muy pequeñita que tal vez cuando yo llegué no tenía más de 10.000 o 20.000 habitantes. ¿Y cuál era el negocio de la familia? ¿De qué vivían ustedes? Mi padre, una persona muy modesta, que en ese tiempo tenía su camioncito de transportes y justamente transportaba abarrotes, digamos, alimentos desde la capital hasta la Amazonía, esta zona de Ucayale, una ciudad pequeña que su capital se llama Pucallpa, y regresaba trayendo madera, porque salía mucha madera de los bosques en esos tiempos, ¿no? Sí, ahora es para llorar, porque ahora sé que esos bosques lo depredaban y Pero fíjate qué inteligente. Él aprovechaba los dos viajes. Iba siempre cargado, de un día y de la otra. Exacto, y era muy inquieto, porque como tenía muchos hijos, también obviamente Tenía que ser creativo. era muy creativo para ganar, porque solamente del flete no iba a vivir. En estos tiempos un camioncito llevaba pues 3, 4 toneladas, no es como ahora que se llevan pues 30, 40 toneladas con un tractor Claro. camión atrás. Entonces, pero llevaba su negocito, ¿no? Llevaba alimentos propios, llevaba de terceros, pero una parte lo hacía una mixtura y veía las necesidades de un lado, y a veces también él compraba su maderita y se lo traía a Lima. O sea, en Perú le dicen cachuelero, aquel que busca oportunidades de negocios, ¿no?
dónde ganarse la vida ¿Y tú, para y llevar. tú qué número de los hermanos eras? ¿Eras el mayor, el del medio? Yo soy el 8, el número 8, Ok. ¿no? Entonces, y bueno, tuve un poco más de suerte porque también la verdad vivir en esas zonas, la educación no es buena, hay dificultades económicas, se atraviesan a veces crisis. Entonces, pero mi padre era muy luchador, ¿no? Nos podía faltar tal vez ropa fina, una casa lujosa, pero de comer, él se la ingeniaba que nunca nos falte. ¿No? Entonces era, la verdad, un padre ejemplar, ¿no? Y tenía muchos valores, muchos principios. Qué Yo lo bueno. admiraba mucho. Era un papá quechua hablante incluso, ¿no? Él hablaba español y quechua porque su madre fue indígena. Y el padre era bueno, el hijo de un empresario del agro, ¿no? Fue un amor ahí de jovencitos, donde nació mi padre como un hijo. Como pues tengo el apellido medio inglés, ¿no? Que era de una familia que descendía de ingleses. Bueno, es inglés el apellido paterno, pero de la parte de mi abuela era indígena, ¿no? ¿Y, Nunca fue. y en qué momento empezaste a vincularte con los negocios de la familia? O sea, ¿fue siempre dentro o sea, desde joven o fue una cosa que lo hiciste después que comenzaste a... Bueno, la verdad es que mi padre tenía una filosofía de que él hacía otros negocios paralelos, ¿no? Le gustaba, por ejemplo, cuando fuimos a la Amazonía, yo ya tenía 6 años, de antes recuerdo nada más que él venía con su camión, a veces le dejaba a mi madre, le dejaba muchos víveres, porque cada viaje era un mes, 2 meses, porque en la Amazonía tú sabías cuándo entrabas, pero no cuándo salías, Wow. porque era una carretera muy pequeña y una lluvia te paraba pues, el camión una semana o un mes. En Wow. invierno era terrible. Y yo lo que hacíamos era, todos los hijos se ayudaban al padre, ¿no? Cuando traía sus cosas para el negocio, le dejaba a mi mamá guardado ahí en su casa, en un almacén, y para que ella también haga vendiendo algunas cositas que traía de Lima, alimentos. Y después cuando algunos hermanos mayores lo acompañaban, siempre para ayudar, porque él evitaba gastar mucho en colaboradores, ¿no? Para que, Sí, para que digamos, rindiera más para la familia, claro, obvio. a darle un poco mejor a los niños, un poco Claro, de claro. alimentación, ropitas, colegios. Qué Bueno, increíble esa éramos una época. familia muy modesta, ¿no? Pero gracias a Dios, con un padre como él, como te digo, nunca nos faltó que comer, ¿no? Claro. Y que es lo más importante, ¿no? Y que vestirnos también, digo, de verdad, muy modesto, pero lo ayudamos al país. Ahí aprendimos, porque él, como cuando fue a la Amazonía, por ejemplo, me acuerdo, a los 6 años, ya estaba trabajando en una compañía norteamericana, ampliando la carretera y para ponerle por primera vez asfalto, y él le seguía a esa empresa y los norteamericanos que hacían la carretera le agarraron mucha confianza, entonces le comenzaron a dar algunos otros negocios, porque él era muy, muy empático, ¿no? Entonces le agarraban confianza, entonces le dijeron, bueno, comenzó a dar alimentos, puso una bodega de alimentos, y Bueno, él eso lo heredaste tú del padre, no lo empático, porque también eres muy querido por todo el mundo. bueno, los hijos, obviamente era una bodega y a él le gustaba que los hijos lo ayuden, ¿no? Que él decía que la sociedad Claro. es madre de los vicios, ¿no? Entonces, decíamos, teníamos esta tarea, ¿no? Entonces íbamos al colegio, pero regresando al colegio hacíamos nuestra tarea, pero teníamos nuestras horas de tareas, digamos, a ayudarlo en la bodega, digamos. Y ahí aprendí a hacer negocios, ¿no? Porque estando frente a un mostrador, atendíamos, creció mucho porque había muchos trabajadores, llegó a haber varios miles de trabajadores, y él era como el oficial, digamos, que podía atender a esa gente vía un crédito que ellos le retornaban para descontarle el salario de los trabajadores de ellos. Qué bueno. Incluso venían en la noche, ellos, era muy inteligente mi padre, a pesar que estuvo solo quinto de primaria, nunca fue a la secundaria, pero era muy hábil, ¿no? Entonces ganaba la confianza de ellos y porque los atendía bien. Me acuerdo que cerraba la tienda para que los norteamericanos y sus esposas o los altos ejecutivos que eran peruanos entren ya en la noche, cuando está cerrado, con sus esposas y ya era prácticamente una atención VIP, ¿no? O sea, tipo supermercado, donde mi padre se ponía a conversar con ellos, se sentaba en una mesa a tomar un par de bebidas y ellos escogían y ellos mismos se hacían su lista porque decían, esta gente honrada no van a robar, ¿no? Claro. Pero eso les gustaba a ellos, ¿no? Que digamos, podían estar como un supermercado, no era un Claro. supermercado, era una bodega con mostrador. Y ahí también yo, pues ya como trabajaba, veía ese ambiente, y ahí me acuerdo con un hermano un día, ¿no? Que hice mi primer emprendurismo,
fue, oye, ¿por qué nosotros esa sandía, tú conoces la sandía, ¿no? Sí, sí, claro. Como hacía mucho calor en la Amazonía, temperaturas que llegan en verano a 50 grados, entonces decía, ¿por qué no cortamos la sandía y nos metemos que estaba como a 500 metros de nosotros, un campamento de ellos, de sus maquinarias, y tenía un taller con cientos de obreros, y le decimos, ¿por qué no le llevamos y les vendemos, ¿no? Ah, perfecto. Entonces nos fuimos, ¿no? Entonces le pedimos autorización a mi padre, yo tenía, imagínate, 6 años y mi hermano mayor tenía 7, creo, y nos fuimos con nuestras bandejitas a venderles sandía, ¿no? Y en la puerta, ¡pum!, nos pararon. Me dijeron, no, acá no entran niños, ¿no? Claro, es Pero qué peligroso. increíble que ya desde tan chiquito. Mira, otra cosa que he visto en todos los líderes es que comienzan muy temprano. O sea, es otra cosa que aquí también lo que trato en el programa es que identificar cuáles son los factores que todo el mundo tiene o que repite para el éxito. Y uno de lo que me acabas de nombrar es fundamental, el empezar muy Sí, temprano. yo le veo hoy día a mis nietitos que mi hija, como yo le conté la historia, acá en Miami, viven frente al golf y hacen su limonadita, se ponen una mesita y venden su limonada, ¿no? Claro, yo vendía pues a 10 centavos de dólar un Yo- pedazo de sandía gigante, ¿no? Ellos venden una limonadita por $1, pero tienen los golfistas y le dan Claro, $5, ¿no? claro, 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 claro. Entonces los niños tienen su propina, pero mi hija le ha abierto su libreta de ahorro a los niños. Bueno, esa vez yo fui y fracasamos, nos quedamos con la sandía, entonces casi tuvimos que comerlo en familia y no dijimos nada a mi padre, ¿no? Porque era un fracaso, ¿no? Nos sentimos mal que nos votaron, pues no, hoy acá no entra, nos sentimos rechazados. Pero ahí está la habilidad del emprendedurismo, ¿no? Que es como los jefes de esos talleres y los norteamericanos venían en la noche. Nosotros esa noche nos acercamos averiguamos ahí quién es el que manda ahí, era un norteamericano, me acuerdo, un flaco alto que estaba, que andaba con su ropa así, sin manga de camisa, sino con un overall, ese tipo jean, ¿no? Y venía con su novia, que era peruana, ¿no? Entonces, y fuimos a decirle, oye, no sé cómo se llamaba, Mark, algo así, como nos conocía, porque siempre iba, era como amigo de la familia, por decir, ¿no? Y le dijimos que queríamos vender sandía y nos han dicho que no podemos entrar y si nos puede ayudar. Aprendí a hacer lobby. Es verdad. Entonces él se sorprendió, ¿y ustedes quieren hacer negocio? Sí. Y lo demás, el papá, ¿y tu papá sabe? Sí, nos ha autorizado. Y le preguntó a mi padre, le dijo, sí, pero si no se puede, no se puede, hay que respetar la regla, ya les he dicho, que sea muy respetuoso. Entonces dijo, bueno, no, de verdad no pueden entrar niños, pero déjame ver, mañana les digo qué hacemos. Y al día siguiente vino y nos dijo, bueno, van a entrar muy seguros, les van a conducir la seguridad hasta la hora del almuerzo. Ustedes no pueden meterse donde están las máquinas y ahí van a vender su sandía. Entonces entramos pues, con nuestras sandías, entramos, pero olvídate, en un minuto se acabó los 2 bandejas de sandía. Terminamos vendiendo los 3 meses de vacaciones y un día mi padre, después de 3 meses, nos encuentra contando el dinero que hemos ganado en la cama y dice, ¿qué hacen con tanto dinero? Es que lo que hemos ganado de la sandía, pero me han pagado la sandía. Dijo, no, porque la sandía la agarramos de entrega. Pero claro, pregúntale a mi madre, todo está pagado, le hemos pagado. Qué bueno. Entonces, wow. Y entonces dijo, bueno, le llamó a mi madre y le dijo, oye, estos niños no pueden manejar ese dinero, ayúdales a contar y hables una libreta de ahorros en la ciudad, ¿no? Cuando estábamos en el campo. Y así fue, ¿no? Entonces, ese año fuimos al colegio, nosotros, pues, los mejores vestidos, porque nos compramos, pues, buenos uniformes, buenos útiles de oficina, buen maletín, ¿no? Que normalmente, pues, un niño de esa Claro, condición no va, pues, ¿no? Porque nosotros digamos, siempre hemos estudiado todos los hermanos en colegios del Estado, ¿no? Porque claro. mi padre no tenía capacidad económica para Claro. pasar Pero un fíjate, colegio. fíjate dos cosas ahí que me parece que quiero que recalcar. Uno, de que tú lo intentaste y fracasaste, pero no te rendiste. Y eso es muy importante. O sea, que las personas tienen que entender de que no, los fracasos son solamente fracasos cuando tú no aprendes de ellos. Pero tú dijiste, bueno, déjame ver cómo lo doy la vuelta, cómo, o sea, esto que hice mal, cómo lo puedo hacer mejor. Bueno, déjame entonces hablar con la persona correcta para tener la autorización y luego esa parte del beneficio. A mí me parece súper interesante eso también de que después te sientes que, o sea, yo siento que el dinero también tiene que ser pues, hay que disfrutarlo, no hay que ahorrar, de acuerdo, pero me encanta esa parte incluso, Samuel, de que sentiste que gracias a ese esfuerzo que tuviste, oye, hoy me siento mejor, tengo una ropita que me gusta más, tengo un maletín que no me dobla los libros, o sea,
creo que parece mentira, pero cuando uno desde pronto, desde joven, se da cuenta de, oye, me esforcé, pero ahora tengo esto, es como una matemática muy clara de una relación de valor, de vale la pena, porque mira lo que obtengo. Entonces, para que la gente también, porque solamente lo ahorras, lo dejas en una libreta y no te das cuenta para qué lo hice, tampoco le veo tanto sentido. O sea, me encanta esta parte de la historia. Pero cuando tú sientes, después de que hiciste esa parte, ¿cuál fue la siguiente? Digamos, no sé si está en la parte de la universidad, ¿cuál fue tu siguiente proyecto o no sé? Bueno, te cuento y te quiero decir, tú has hablado de la esencia del emprendedurismo, ¿no? Que es justamente es el olfato que tienen, y lo tienen todos, creo, pero en mundos como mayor habilidad y mayor interés, ¿no? Que ven un mercado y lo descubren, y mira, éramos niños y vimos un mercado, dijimos, wow, la sandía le gusta a la gente en el pueblo porque veíamos Claro. que en la calle vendían mucha sandía, pero ahí estaban concentrados pues miles de trabajadores, entonces dijimos, oye, este es un mercado cautivo, si entramos ahí, vendemos mucho. No, y que Y compraste una, la picas en pedazos y venderla independiente vale más que una grande completa. por decirte, pues una sandía entera la compramos a mi padre a 5 soles, por decir, moneda de Perú, a $2, por decirte, y le sacábamos pues $10, ¿no? Porque lo Te vendíamos digo. por pedazos. No, era un negocio redondo. Pero curioso es que vendíamos tanto que regresábamos corriendo y cortábamos otro y regresábamos, pero el refrigerio 1 hora. Y terminamos ya subcontratando a los amiguitos del colegio, a los amiguitos, ¿no? Le pagamos su propina, ¿no? Su Para que te porcentaje. enfriaran la patilla, Y, ya para que no, te la enfriaran. y nos la ingeniamos con el gringo porque nos autoriza entrar y nos dijo con un número que podemos entrar máximo con 5 más, creo, ¿no? Pero eso nos quintuplicó la venta, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, Interesante. o nos multiplicó por 7. Y era full venta. O sea, era impresionante porque todos los obreros querían una sandía. Y ahí Claro. había pues, un montón de gente. Entonces, esa es la habilidad, creo que ese es el tema del emprendurismo, ¿no? Porque yo creo que los insumos, los bienes están ahí. Es un tema de captar oportunidades, ver qué se tiene para vender, para producir, para hacer una pequeña industria y ver el mercado, ¿no? Porque también el emprendimiento va marcado, en realidad, vinculado al mercado. Creo que terminamos incluso vendiendo refrescos, creo, con hielo, ¿no? Hacemos una chicha morada que se llama de un maíz morada que hay en Perú. Y bueno, y como te digo, el primer emprendedurismo que hicimos nos salió excelente, ¿no? Invertimos nada y ganamos, por decirte, en 3 meses una cosa así como Sí, 10 es mil locura. dólares en 3 meses, los 2 niños, ¿no? Y mi padre se sorprendió, Claro. ¿no? Eso fue, digamos, una pincelada que mi padre iba a tener hijos emprendedores. Porque además lo ayudamos al papá, y ahí viene el tema, porque mi padre tenía ahí una bodega y tenía un restaurante. Y nuestra tarea era ayudarlo, porque él trabajaba, pues atendía hasta la noche, la cena, ¿no? Y yo aprendí pues a vender en el mostrador y aprendí también a ser un pequeño mozo, ¿no? Y nunca hemos tenido ningún problema de hacer tareas, ¿no? Para que él no gaste mucho. Nos daba tareas, hay veces de limpiar en la noche el comedor, ayudar a lavar los platos, y la verdad, yo creo que el trabajo dignifica, ¿no? Entonces, y eso aprendí, ¿no? Entonces, todos mis hermanos han salido igual que nosotros, unos con, obviamente, dentro del periodismo con mayor éxito que otros, ¿no? Al final de los hermanos, como de los 12, bueno, 2 ya fallecieron, como 6 nos dedicamos a los negocios y hay 4 que se dedicaron ya a otras actividades, ¿no? O hicieron trabajo de ama de casa. Ok. Pero generalmente todos ayudábamos al papá y después fuimos progresando. De ahí me fui, terminé en Lima, ¿no? Ya a los 10 años, regresé un año más a Huánuco, pero nos fuimos a Lima a raíz de que tuvimos una tragedia, que se nos murió un hermano mayor, y por las tristezas de mi padre dijeron no más Amazonía, y nos fuimos a la capital. Mi padre pensando en sus hijos, porque la mejor educación estaba en Lima, obviamente, ¿no? Hasta los colegios del Estado eran mejores, ¿no? Entonces ahí él puso una ferretería y igual, la misma, digamos, el mismo modus operandi, ¿no? De que el padre, pues, la ferretería trataba de no tener empleados para que nosotros ganemos una propina y lo ayudemos. Claro. Entonces, y mi vida fue de 10 hasta los 17 años en ir al colegio, que estaba muy cerca, caminando, muy cerca a mi casa, una gran unidad de más de 3.000 alumnos, y ir a la ferretería. O sea, salía del trabajo y mi madre me llevaba el almuerzo a la ferretería porque sabía que yo me iba a ir ahí, me cambiaba el uniforme y nos poníamos a trabajar en la ferretería. Wow. Y ahí
Y todos los hermanos salimos ahí, digamos, ferreteros, ¿no? Entonces aprendíamos a O sea, hacer tu primer negocios. negocio fue la ferretería. ¿Y en qué momento brincaste a otras cosas como el tema de los alimentos, o sea, que el tema de la fruta? Sí, la ferretería era exitosa, era muy famosa. Nosotros tenemos como 10 ferreterías en ese barrio, pero la nuestra vendía, él era la campeona, la número uno. ¿Por qué? Porque creo que como los hermanos atendían, éramos muy simpáticos con los clientes, muy respetuosos y éramos un poco graciosos, digamos, nos gustaba hacer bromas y hacíamos cosas disruptivas. Ahí va otro tema de los empresarios, ¿no? Un tip para los que quieren ser emprendedor. Siempre hay que buscar poner un pie adelante, ¿no? Entonces nosotros en la ferretería hacíamos cosas que los colegas nunca se les había ocurrido. Había ferreteros ahí que tenían 50 años, nosotros habíamos llegado de una provincia. Pero, por ejemplo, había tanta gente que les dimos ticket de turno porque uno no sabía quién llegó primero y se quejaba. Y se nos ocurrió a los niños, que éramos nosotros, a mi papá, decirle, vamos a darle un número, ¿no? Porque vimos en el Claro, centro que daban unos números en unas tiendas grandes, que había mucha gente por una oferta y vimos que les daban número y aprendimos, ¿no? Y funcionó perfecto. Entonces, a veces hay horas pico que se tenía 50 y la carretera es pequeña y la gente estaba en la calle. claro, Y después cuando ve el verano se nos iban los clientes, entonces le regalábamos un vaso de limonada con hielo, ¿no? Para que no se nos vayan. Y cosas que no hacía nadie. Entonces, claro. y ofertas y estas cosas, en fin, ahí aprendimos incluso a hacer otras habilidades, porque alguien nos compraba pinturas y decía, recomiéndanos un pintor, y nosotros teníamos nuestra cartela y le recomendamos pintores serios y que les hacían la casa. Y terminamos siendo pintores, grafiteros, porque también los domingos nosotros le decíamos, nosotros no pintamos la casa. Y nos ganábamos una platita, ¿no? Entonces nos íbamos en la noche ya jovencitos, en vez de irnos a la playa nosotros, nos íbamos a ganar un dinerito, ¿no? Entonces, sí, hemos vivido, digamos, en el medio del trabajo. Yo no recuerdo que tenía tanto tiempo. Nos turnábamos, pues, los hermanos para irnos, imagínate el verano, una vez o dos veces a la playa, no podíamos más. Entonces ya conocemos, dijo, tú trajes, porque abríamos la ferretería, ¿no? Impresionante, de 7 de la mañana a 10 de la noche. No había ferretería que abría, era como una farmacia de turno. ¿No? Sí. Mi padre quería así y apostó así, y entonces cualquiera que quería una cosa a medianoche se le malogró, se le atoró algo, o quería una lámpara, sabía que había una ferretería en Breña que atendía hasta tarde. Claro. Entonces, como teníamos tantos hermanos, podíamos turnarnos, ¿no? Entonces, y eso le daba un mejor ingreso a mi padre para mantener a todos los hijos. Sí, no, Entonces, definitivamente lo que tú dijiste inicialmente, el tema en tu caso, el tema de empresa familiar fue fundamental, no solamente tremendo. por ayudarse uno con el otro, sino que ese amor que solamente el dueño del negocio tiene, el estar ahí al pie del cañón, ese tema también del sacrificio, porque esa es otra, que todo el mundo quiere, ahora en el mundo de este fake de Instagram, todo el mundo quiere ya el Lamborghini, el reloj, pero ya va, ¿y dónde está la parte de los esfuerzos? ¿Dónde está la parte de no ir para la playa? ¿Dónde está la parte, o sea, las personas que realmente han logrado algo en su vida, hay que ver esto que estamos viendo contigo, la cantidad de horas que le dedicó, la cantidad de esfuerzos, o sea, vamos a estar claro, cualquier persona hubiese preferido, no, yo me quiero ir para la playa, pero no, o sea, y además te voy a ser sincero, yo creo que llega un momento, Samuel, que estoy seguro que te pasa igual, de cuando tú amas lo que estás haciendo y te encariñas y le pones tanto corazón, de verdad que ni siquiera cuesta. Yo estoy seguro que esas veces que vas a ir a pintar y estás en casa de una persona que es tu cliente, es como casi que ir a hacer una ayuda a un amigo. O sea, haces dinero, pero, o sea, creo que también es tan importante que las personas, una vez que decidan emprender, lo hagan en algo que les apasione y que lo amen para que no les cueste tanto. Ricardo, tú dices lo cierto. En la empresa familiar hay mucho, no solo amor de familia, sino que nos gusta hacer lo que estamos, porque lo hacemos con la familia. Y si quieres, mirando desde perspectiva, yo he tenido muchas conversaciones ya con gente pues, de clase media, gente que no ha hecho nunca esto, que oye, a mi hijo que lo va a hacer trabajar, estoy explotando, mentira. Mi padre nunca sintió que nos explotan, ni nosotros sentimos que nos explotaba mi padre. Es más, te digo una cosa, los años más felices de mi vida es mi niñez. Y mis recuerdos Increíble. más felices y mis sueños que tengo hasta hoy día son que estoy yo frente a un mostrador vendiendo la ferretería o pintando una casa o vendiendo una sandía. Mira, Samuel, me gusta tanto lo que me estás diciendo. Mira, hace poco, quizás hace 2 años, estuve en los Hampton, aquí en el norte de Estados Unidos, cerca de Nueva York, un sitio súper lindo, súper fancy, con un señor que es un amigo de YPO, multimillonario, o sea, vendió su compañía. Y mira, él me estaba contando cómo le empezó simplemente haciendo llamadas telefónicas a clientes. Y mientras que él me lo contaba, Samuel, él llegó un momento que me dijo,
¿Sabes algo, Ricky? Es que te lo estoy contando y no sabes lo que extraño, volver a llamar a mis clientes y empezar a hacer deals desde cero. Y tengo otro, mira, en Nueva York, se llama Ron Torshan, que es el dueño de una agencia gigante de relaciones públicas. Y él me contaba, él empezó vendiendo pizza. Pero es increíble, así como tú me relatas esto, él me cuenta cuando él empezó a vender pizzas y él me decía, te juro que quiero salir ya a volver a vender pizzas. O sea, es que increíble. Creo que también eso es un Eso es verdad, secreto. Ricardo. Lo que tú estás diciendo que ese amigo que inició vendiendo pizzas ya no lo tiene el negocio porque es grande, me pasa a mí. Hace una semana mi esposa me dijo, "Hijo, si no vamos a retirar, ya yo tengo 67 años y le he dicho que a los 75 me retiro, tú no vas a poder estar quieto. ¿Por qué no regresas a tus sueños de nos compramos una ferretería en un barrio de Lima y nos vamos a tener, ¿no? Y yo te acompaño, porque yo le he dicho, ¿cuál es tu sueño mejor un día? Comprar mi ferretería y atender a la gente y divertirme conversando y vendiéndole, no sé, Es verdad. una cañería para su baño, una pinturita para que pinte su casita, su dormitorio, no, un repuesto Claro, para cualquier cosa. Entonces, claro, eso demuestra que yo no he sido infeliz en mi niñez, ¿no? Como claro. mucho puede pensar. Y así, entonces uno va aprendiendo, ¿no? Y ya después yo trabajé con mis hermanos, esta ferretería creció, se convirtió en una ferretería industrial, llegó un momento en que ya incluso vendíamos al público y a industrias, digamos, hubo una época de que había mucha industria en Perú, la época de un gobierno que cerraba la importación cuando hacían industrias en Perú, entonces apareció mucha industria, ¿no? Y nosotros, claro, las ventas industriales, las ventas allá a empresas grandes, pesqueras, Claro. mineras, y eso nos sirvió porque comenzamos a mirar, pues, atender a empresas ya grandes, ya no era se convirtió en una ferretería industrial, digamos. Mm. Incluso había un momento en que se cerró la venta de la ferretería pequeña porque por más que vendías al día todo el día, por decirte un día $20,000, Claro, ¿no? claro, Los 12 horas, venía una empresa pesquera y te hacía un pedido de $100,000, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían varios barcos, plantas y todo. Y también comenzamos a aprender a mirar ese mundo, ¿no? Entonces yo, claro, mi sueño era un día porque a veces yo llevaba la mercadería, aprendí a manejar desde muy joven, entonces, y entraba pues a una textilera o a una fábrica, a una imprenta grande, que todos nos vendíamos cosas para esas industrias, sobre todo herramientas, eléctricos, ¿no? Era nuestra especialidad. Y veíamos, pues decíamos, oye, qué bonitos negocios, ¿no? Cómo me gustaría algún día. Cuando uno es emprendedor, comienza a soñar, ¿no? Entonces se convierten en sueños, ¿no? Y comienza a mirar, ¿no? Y uno de los negocios que me gustó era la pesca, ¿no? Y decía, oye, algún día tendré barco. Una vez fui al Callao y a llevar unos cables de acero y vi unos barcos de pesca. Y dije, algún día tendré un barco de esos, ¿no? Entonces, y bueno, trabajamos junto con los hermanos. Ya mi padre se retiró, tuvo un problema cardíaco. Y yo me casé muy joven, ¿no? Yo terminé mi colegio a los 17 años. A los 18 años, ya tenía mi pareja y a los 19 me casé. Y a los 27 años tuve 7 hijos, así, seguiditos. Y ya tenía familia, yo también, ¿no? Entonces, Claro. yo era como ya el padre me nombró a mí el gerente de la ferretería. Y a los 27 años me independicé, ¿no? Porque ya los hermanos comenzaron a casarse y tenían todos más necesidades digamos, de ganar más. Entonces, el negocio no daba para mantener a todos. Claro. Yo entonces entré a la universidad con el sueño de ser médico y terminé siendo administrador de empresas, ¿no? Bueno, médico era, la verdad me di cuenta que no era mi vocación, era el afán de hacer feliz a mis padres porque decían, cómo nos quisiera que uno de nuestros hijos salga médico y nos lo decían. Y yo dije, bueno, como yo fui el primero que ingresé a la universidad, dije, bueno, le haré feliz a mis padres, seré médico, pues, ¿no? Pero después me di cuenta cuando mi padre ya tuvo ese problema que ya le dijeron que no traje mucho, dije, no, tengo que estudiar administración como él me puso jefe, dije, bueno, Claro. voy a estudiar administración, ¿no? Entonces, Y cuando te digamos, independizas, ¿hacia dónde te vas? ¿Qué negocio montas? lo mismo, Ah, pero a ferretería. nivel industrial. Entonces, hice lo mismo, claro, para no competir con mis hermanos me tuve que buscar mis clientes, ¿no? Claro, Pero claro. había mucho mercado, ¿no? Entonces, Perú estaba en buen momento para eso. Entonces, yo rápidamente, ya con mi señora, comenzamos a hacer negocios y comencé a crecer, ¿no? Y luego y tuve una desavenencias familiares que no faltan, ¿no? Porque ellos querían Normal. montar la herencia.
y la verdad que yo era el único que estaba preparado para gerenciar, pero no quería discutir con mis hermanos. Le dije, oye, yo los ayudo desde afuera, pero y además tengo ya hijos y yo tenía otras ideas de darle velocidad al negocio, ¿no? Y Claro. había que consultar a muchos. Entonces, y muchos querían ganar más, todos querían ser gerentes. Entonces es un problema eso, pero lo manejé bonito, sin pelearme con mis hermanos, pero hice una decisión y con lo poquito que tuve hice un negocio y me fue muy bien, ¿no? De ahí crecía solo y de ahí comencé a crecer, digamos, la ferretería y comencé a importar otras cosas, comencé a hacer importaciones, nunca habíamos hecho importaciones nosotros, a vender un poco más al por mayor, ¿no? Y como siempre iba a la Amazonía, porque mi esposa era de ahí, yo trabajaba, había un hermano que siempre andaba independiente, que no estaba en la ferretería, se independizó desde que era muy, muy joven, de 15 años, no quería estar en el grupo, pero era muy hábil, ¿no? Y él no le gustaba discutir con los hermanos, así que él se fue, y era es mi socio actual, el único hermano con que yo, digamos, terminé haciendo negocios, es mi hermano mayor, muy, muy buena gente, que me ayudó mucho, ya porque él no fue a la universidad todo, pero confió mucho en mí. Entonces, y me buscaban, yo quiero hacer negocio contigo, porque tú eres bien hábil. Entonces Claro. nos terminamos poniendo una industria en la Amazonía, por ahí por el año 85, ¿no? Una galvanotecnia, y eso nos fue muy bien, Y porque luego, la Amazonía... de la tema ferretería, porque yo sé que estás, o sea, fuiste muy grande también en la parte de frutas. ¿Cuándo brincas a ese tema de... Bueno, y yo tuve ahí varios negocios, alquiler de maquinaria, bueno, nos metimos a muchos negocios, importé hasta alimentos, o sea, y yo veía donde había mercado, yo le metía el ojo, y a veces me asociaba con alguien, y por ejemplo, en el Perú el pollo era muy caro, y yo vi que comenzaron a traer pollo congelado, y en Sky las piernas con alas no la consumen, ¿no? Acá casi se consume la pechuga, nada más, pero la pierna con alas no, sobra y muchas veces no tienen, lo regalaban, digamos, casi lo vendían muy barato, ¿no? Y nos fue muy bien, ¿no? Entonces países como de América ya nos comprábamos la pierna con pollo y la llevábamos a Perú y el Perú también no le gusta el congelado, pero era tan barato, pero hay entidades grandes como las Fuerzas Armadas que compraban container, ¿no? Y Ah, wow. por barato comenzaron a consumir. Cosas así que uno va viendo oportunidades y va ganando dinero. Y, luego, en el 85 hice ferretería, después luego vino, ya tenía la galvanotecnia en Pucallpa, ya importaba alimentos, me metí a importar alimentos, no solo pollo, sino arroz, ya importaba todas las cosas de ferretería que yo vendía, la mayoría de lo importado lo traía directo, ya no compraba mayorista, porque evitaba para tener mejores márgenes y poder competir mejor. Entonces comenzamos a traer herramientas de Estados Unidos, después apareció China, entonces, bueno, y comencé a crecer, ¿no? Con este negocio. Me fue muy bien, cada vez crecíamos más, ya nosotros que vivíamos en una casita, yo viví por los 10 primeros años en un apartamentito de 50 metros cuadrados y llegué a, Wow. lógico, y ya estaba con mis 4 hijos y ya 5 niños, ¿no? Y justo en esa época comencé a construir cuando nació el último, ¿no? Ya justo cuando me pasé, el último, el único que nació no comencé a construir, me alquilé una casa en un barrio mejor, ¿no? En Lima, que se llama San Borja. Entonces, de una casa de 50 metros pasé a una casa pues de 400 metros cuadrados, ¿no? Claro, Imagínate, y de ahí me compré un terreno y me hice mi propia casa, claro. ¿no? Que la tengo, me da hasta pena venderlo, ni siquiera está desocupada, pero solo venderlo se me rompe el corazón, ¿no? Claro, claro, es por lo que significa. Y cuéntame una cosa, Samuel, porque otra cosa que de hecho nosotros nos conocemos por una pasión que tenemos sobre el tema de democracia, de realmente ayudar a los países y a los pueblos a través de buenos gobiernos. ¿En qué momento te nace esa vena de empezar a ayudar, a tratar de impulsar cosas nuevas en ese sector? Bueno, terminando los negocios, te digo muy rápido que yo en el 95 incursioné en la pesca, lo vendí en el 2013, comenzamos casi de cero y llegamos a ser la segunda más grande del país en producción de harina, aceite de pescado. En el 2007 o 2008 compramos Camposol, que es producción de frutas. También la llevamos a listar a la bolsa de Oslo. La vendí en una oferta hostil que nos hicieron, la ganamos y el mismo nos subió, nos pasó el precio de 500 a 900 millones, se la vendimos. Imagínate. Bueno, hoy quebró, hoy está de nuevo en manos de los acreedores, pero no porque no era mala empresa, sino que lo administraron muy mal. Una empresa modelo, sigue siendo, ¿no? Y
y el Camposol la deslistamos y hoy día es la primera productora de frutas frescas de Perú y ya tenemos inversiones en 5 países. Increíble. Pero estamos creciendo, estamos en Colombia, estamos en Uruguay, algo en México y en Chile también. Y tenemos oficinas en Estados Unidos, Europa y China. Y ahora manejamos 5 negocios, ¿no? Actualmente el grupo ya es familiar, mis hijos ya son socios, todos son profesionales, gracias a Dios me salieron buenos hijos, tengo 11 nietos, y tenemos 5 negocios que manejamos, pero el Camposol realmente es como el 80%, ¿no? Pero tenemos algo de acuicultura, tenemos una acuicultura, estamos haciendo con ciencia y tecnología, va a aparecer muchas empresas, creo, en los próximos 5 años, y también tenemos negocio de fabricación de envases de plástico y de cartón, ¿no? De PET, inmobiliaria, y estamos reforestando la Amazonía como un tema de responsabilidad con una zona donde yo amo, porque yo nací en la Amazonía del Perú, Claro. que es de Huánuco, y donde nació mi esposa Ucayali. Y ahí estamos liderando en el país un proyecto, el más grande que se ha hecho en el país, y que es chiquitito, porque realmente estamos apuntando a un proyecto de 21.000 hectáreas y 30.000 para los pequeños, y esperamos que tener un éxito para que se gatille esta actividad forestal en el Perú, porque actividades hay que estamos impulsando fuerte la agricultura y la forestación. El Perú tiene mucho futuro, mucho más que Chile, pero estamos en cero, casi en cero, porque exportar 300 millones de productos marinos y agricultura no es nada, y exportar 100 millones de madera y de bosques, ¿no? Controlados, legales, por supuesto, pero no es nada. Y Chile tiene 15 billones en madera y 8 billones en acuicultura. Por ahí te Wow. termino ese tema. Y te digo, la política para mí ha sido también como el alimento casi paralelo a mi actividad, porque tenía el hermano que se me murió, que te conté, que murió de 19 años, era un líder político, ¿no? Ah, no sabía, fíjate. Y sí, él era un líder político de muy joven, desde muy niño fue miembro de un partido, como decir, de la socialdemocracia, alguna cosa así, o la economía social de mercado, un partido que comenzó siendo un partido de centro izquierda, que fue el APRA, y luego entró al gobierno, ¿no? 2 veces con Alan García, pero terminó como un gobierno de centro derecha, en la práctica, ¿no? Pero él, como era mi hermano que yo admiraba, y a mí me inculcó y me leía libros, porque él autodidacta, él. Entonces leí en las noches Historia Universal, Ah. el antiimperialismo del APRA, el capitalismo, a Marx también leí. Entonces, y me inculcó ese bicho de la política, ¿no? Porque él leía en voz alta para yo escucharle. Y me preguntaba, ¿entendiste? Y yo le decía, sí, claro. Entonces era como su engreído, ¿no? Me decía, tú vas a ser político, me decía. Y me gustó la política y lo tomé casi como a ver, siempre de niño me preocupé por mi país. Y cuando tuve la oportunidad de ser, digamos, Sí, de ayudar pues en la política. exacto, cierrame la puerta, please. Disculpa. No te preocupes. Entonces, me nació, y yo desde que iba al colegio, incluso de niño, leía, ¿no? Porque mi padre siempre que llegaba de viaje le gustaba comprar periódico. Y resulta que yo aprendí incluso a comprarme el periódico desde niño, desde la primaria. Yo llegué a Lima y me iba caminando y vi kiosquitos que vendían, que no había donde yo vivía, en el campo. Y entonces me paraba a leer todos los periódicos, ¿no? Y como tenía mi propinita que me daba el padre por ayudar en su ferretería, y mi inversión era en comprarme un periódico, ¿no? Entonces me compraba, me acuerdo, el periódico Extra que salía porque costaba 50 céntimos, y era muy barato. O Última Hora, o después apareció La República, y bueno, pero eso ya fue después, cuando estaba en la universidad, pero, y llegaba con mi periódico al colegio y a los profesores les llamaba la atención. Decía, ¿y tú por qué traes periódico? ¿Te traes el periódico de tu padre? No, yo me lo compro. Y incluso me acuerdo como la gente, los profesores son gente modesta también, me lo pedía, a veces me tocaban la puerta y me decían, ¿me prestas tu periódico? Y se lo llevaba. Y ya era costumbre de los profesores pedírmelo, y yo iba a la hora del descanso, el recreo, a la sala de profesores, y ahí estaba mi periódico en la mesa, porque yo leí. Algún profesor me dijo, ahí te lo dejo, y lo leían creo que 10 profesores. Y yo leía y me gustaba. Y me gustaba leer mucho, hasta ahora lo leo mucho, claro, de joven, de deportes, ¿no? Cómo van el fútbol,
No soy muy aficionado al fútbol, pero leía y me acuerdo que lo favorito para mí ha sido economía y siempre política. Entonces, eso lo seguí, ¿no? Yo milité, digamos, simpaticé con este partido que mi hermano me inculcó, pero ya hasta el año 92 estuve ahí, pero nunca fui líder de esto, nunca acepté un cargo. Y como que siempre me ha gustado, pero como ver que la política es una manera de solucionar los problemas del país, ¿no? O de la Sí. zona donde vives y terminar en el país, ¿no? Que es muy importante. Entonces siempre he tenido esa ilusión que el país vaya a un desarrollo, pero lamentablemente pues nuestro país es, sobre todo Latinoamérica, tenemos un problema grande Sí. de falta de buenos políticos, ¿no? Entonces yo soy muy crítico de lo que hemos hecho hasta ahora porque estamos subdesarrollados, la mayoría de los países latinoamericanos, y los que mejores han estado, ¿no? O están, ¿no? Han estado Brasil, por ejemplo, perdón, Argentina, por los años 50, 60, era pues, el candidato a ser el primer país latinoamericano a desarrollado, pero cuando entró el populismo lo destrozaron todo y hasta hoy día Sí. sigue de mano en Yo mano. yo creo mucho y coño, casi que rezo, porque empresarios tipo tú realmente en algún momento den un paso o se acerquen a la política, porque pienso que si bien el político tiene que ser una persona sensible y tiene que tener una persona con ciertas características, yo pienso que el emprendedor tiene una estructura mental para lograr cosas, porque una cosa es la ilusión o identificar un problema y otro es la capacidad de una persona de armar un equipo, crear una estructura, organizar unos procesos para lograr que las cosas pasen. Y yo siento que ahí hay una oportunidad porque no veo claro que el tipo de político que hemos conocido, no solamente en Latinoamérica, en el mundo entero, pocas veces te consigues verdaderamente empresarios. Yo le llamo political entrepreneurs, como políticos empresarios, que no es que están por el dinero, sino es tomar esa pasión del empresario, así como, o sea, Samuel, perdón por decirlo, pero tú vienes de la nada. Y hoy tienes unas empresas que cotizan en Europa. O sea, es un ejemplo de país. Te vi hace nada en Washington sentado con el presidente actual del Perú, más bien buscando de qué manera darle una mano, cómo acercar más bien ideas que pueden ser muy hacia el pueblo y ayudar con realidades o cómo poner ¿sabes? A la parte empresarial a trabajar y ¿sabes? Cómo conciliar. O sea, yo sí creo que es muy importante que los empresarios, en vez de decir fo a la política, más bien la vieran como que tenemos que ayudarlos porque son partners, son socios. Porque si tú dejas a la política sola, al final te destruye las empresas. Y, o sea, no se puede simplemente, no me interesa, no, sino al final te va a interesar porque si lo hacen mal, te va a ir muy mal como negocio. O sea, yo creo que es hora de que se encuentren estos dos mundos. Es verdad, probablemente los empresarios somos indiferentes, no somos indiferentes a la política, no queremos participar en política porque, y yo creo que tú me das la razón, no es porque no tienen interés mucho, sino yo conozco muchos empresarios que podrían ser buenos ministros, podrían ser hasta buenos presidentes, pero el problema es que, por ejemplo, en mi país y en toda Latinoamérica pasa igual, te decía, ¿no? Eh, creo que en mayor grado, en menor grado, el gran problema que tenemos es la corrupción. Para mí, el gran freno que tenemos Perú, por ejemplo, de 1821 a hoy día, justamente a 1921, 200 años de independencia, es que vamos de fracaso en fracaso. ¿Y fracaso por qué? Porque no hemos tenido una buena clase política, no hemos tenido estabilidad económica, no hemos tenido un buen modelo, digamos, de desarrollo, no hay estabilidad. Y segundo, pues entra un presidente más corrupto que el otro. No voy a decir que todos los presidentes de Perú han sido corruptos, pero la mayoría lo han sido, o dictadores o corruptos. Entonces, ese porcentaje alto hace que no se pueda progresar, ¿no? Entonces, hay un problema moral primero ahí. El problema moral está en todas las instituciones, ¿no? Entonces, nadie se escapa de tener, digamos, en sus instituciones hoy día el Perú, que hay poca institucional también y la débil, muy débil, ¿no? Pero también hay poca moral, digamos, para hacer los negocios. Yo no consigo que un empresario, por ejemplo, como han hecho en el Perú los tres contratistas de estos criminales de Odebrecht, digamos, y otras empresas brasileras, ¿no? Junto con malos peruanos, ¿no?
prácticamente saqueen el país. Una cosa es hacer negocio, vender, ganarse el comercio de su frente y con un margen, Claro, porque los negocios tienen que ser sostenibles, ¿no? claro, Entonces, se tiene que ganar, pero una cosa es ganar un negocio, hacer una carretera que cuesta 1.000 millones, pero no robarse 7.000 millones, ¿no? claro. Entonces, ese es saqueo, ese es un asalto, ese es más grave que ir a asaltar un banco con una metralleta. Y yo, la verdad, discrepo de ese tipo de actividades que han hecho criminales, muchos empresarios, sean extranjeros o peruanos, pero en toda Latinoamérica se ve eso. Pero también la clase política, porque cuando hay corruptos hay corruptores, ¿no? Entonces y en todas las instituciones se ha corrompido, ¿no? Entonces llega el momento en que tenemos que hacer una revisión. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Hasta la iglesia hay problemas. Sí, Pedófilos sí, y, terrible. o algunas congregaciones que parecen ya empresas privadas de negocio, más privilegian el tema no espiritual ni valores, sino business. Entonces, y en los sindicatos mismos, en los gremios, ¿no? Cosas increíbles, ¿no? Claro, Hay sindicatos, empresarios me cuentan que para negociar un pliego de reclamos tienes que darle un dinero bajo la mesa, ¿no? Y claro. entonces la corrupción llega a todos los niveles. Eh, Algo que en un momento tenemos que meditar todos y decir que ya basta, ¿no? O sea, para que nuestros países se desarrollen, el mismo problema hay en tu país, Argentina, ¿no? Es un modelo también de alta corrupción. Qué pena tener esos estándares. Perdón, Venezuela. Un Pero no te modelo preocupes, están argentino. iguales. Van por el mismo camino. Venezuela gana, no te preocupes. Mira, los países que menos corrupción han tenido están más cerca del desarrollo, que son Costa Rica y Chile, ¿no? Sí. Que también tienen sus problemas, tampoco Que no Chile son... va por ahí, lamentablemente, sí, con estas nuevas leyes, cambios de Chile, constitución. el problema sí, porque ha habido el problema en Chile, el problema es más Y me preocupa político. mucho Colombia también, ¿sabes? Colombia creo que también. Sí, Colombia también, y a pesar que Colombia yo le veo mucho futuro si es que logran buscar un modelo de desarrollo. Pero en todo el factor común, que es el primer problema, es la falta digamos, la falta de valores, de principios, ¿no? En toda la sociedad, como te digo. Sí, Ya la corrupción llega a un nivel desde arriba hasta el último sí, peldaño. Y la manera de cuidar esos son valores. Uno se compara pues, con Japón, con Singapur, con países nórdicos, países claro, no, son modelos mejores que Estados Unidos, con todo el respeto, ¿no? claro, claro, claro. Estados Unidos es un modelo de desarrollo muy grande, ¿no? Pero le falta algo, ¿no? Le falta algo. Entonces, Yo te quiero hacer una entrevista aparte después de hablar solamente de esto, porque además hay tanto que contar, el caso de Fujimori, o sea, tantas cosas que quisiera hablar contigo, pero, o sea, por temas del tiempo de este programa, quiero entrar a unas preguntas que le hago a todos los líderes, que es, por ejemplo, ¿qué edad tienes en este momento? 6-7. 6 7. Me dijiste que entonces que a los 6 años fue la primera vez que hiciste dinero, ¿verdad? Sí, Ok. Dime una cosa, ¿tú haces ejercicio todos los días o frecuentemente? frecuentemente. Eso es súper Anoche, importante. por ejemplo, me he caminado acá, estoy en Miami, mis 6 kilómetros que lo camino casi todos los días. Excelente. Y antes de ayer me he nadado mis 500 metros después de 3 meses, pero ahora voy a tratar de nadar un día caminar, un día nadar. Fundamental ejercicio. Otra cosa, come sano, Samuel. Bastante sano. Yo diría, sobre todo, y he mejorado, ya comía sano porque mi mujer es casi naturista, tú la conoces. Claro, claro. Hace como 3 años me hice un análisis y me salió la glucosa 180 y tantos. No hice coma de diabetes, entonces soy propenso a la... Pero ya no como azúcar, por ejemplo, y he bajado carbohidratos. Yo me he bajado 15 kilos sin dieta, solo bajando el azúcar. Claro. Eh, Sí, es importante esas cosas. Poco carbohidrato y me tomo 3 litros de agua al día. Ya justo mi alarma que sonó que me toca tomar mi agua, ¿no? ¿A qué hora te acuestas, Samuel? Yo me acuesto normalmente entre las 12 a 1 de la mañana, ¿Y a qué hora te levantas? 6 de la mañana. Wow. O sea, le das duro todavía, le das duro. Ok, Ya no persona que necesito admira, dormir Samuel. más. Hay veces me quedo a dormir de verdad, pero ahora estoy tratando de dormir más a propósito. Bueno, yo debo decir algo, porque me quiero decirlo públicamente porque es increíble. Yo conozco pocas personas, Samuel, con la energía que tú tienes, con la pasión que tú le metes a las cosas. O sea, Samuel es una persona que me escribe a cualquier hora con temas, con cosas, o sea, está siempre en la jugada. Y eso parece mentira. Es impresionante, honestamente, porque hay otras personas como tú que dirán, bueno, ya yo lo logré, hice todas las cosas, yo ahora me dedico, como tú dices, a pasear en el barco. Y no, la verdad que
me parece increíble cómo estás al pie del cañón y 100%, sobre el tema de que te acuestas tarde, estás todo el día trabajando, pensando, buscando alianzas entre personas. O sea, de verdad que me parece espectacular. Otra Sí, pregunta. tengo una red de contacto muy buena, la verdad, y me No, es una apasiona. locura. Otro No, día y, hablaremos de la política, pero yo pienso que tú dijiste que los emprendedores, pero no solo los emprendedores, pero el problema para mí más importante que tenemos que resolver es la alta corrupción en nuestros países latinoamericanos. Por ahí tenemos que comenzar y que haya valores, ¿no? Y crear una nueva clase política donde incluso participen no solamente los profesionales en la política, y generalmente son abogados, el 50%, pero también los emprendedores, ¿no? Y en el país hay una preocupación por eso, ¿no? Hay un empresario importante minero que está fundando un partido, ¿no? Y a mí me alegra, ¿no? Me alegra. no Y ojalá sabía. que salgan más, ¿no? Conozco muy buenos, muy preparados, ¿no? A mí me gustó mucho que Macri entró a Argentina, por ejemplo, ¿no? Claro, Y miren, decían que eran, miren lo que está pasando ahora, Macri. así es. Entonces, es Sí. difícil porque hay unos cogollos mafiosos adentro y que tienen malas prácticas en todas las instituciones. Samuel, No, persona a la que tú admiras o alguien que tú has admirado en algún momento. yo la verdad, del exterior, yo admiro mucho a Martin Luther King y a Nelson Mandela. Y de mi país, yo de quien más admiro, bueno, de los incas a Pachacútec, digamos, de la independencia, obviamente, a San Martín y Bolívar, ¿no? Y de la época moderna de nuestros presidentes, de verdad yo tengo de ideólogos a Aya de la Torre, que fundó el APRA, el fundador del APRA, a él lo admiro, ¿ya? Y de pensadores, también a José Carlos Mariátegui, a pesar de que era de izquierda, pero lo admiré porque hizo un buen análisis del país, aunque equivocado, pues pensando en el socialismo, comunismo, que es una Claro. utopía. Pero de los presidentes últimos, yo admiro mucho a Valentín Paniagua y probablemente a Belaúnde, ¿no? De los últimos 30 años. Los demás son un fiasco, ¿no? Libro, si tuvieses que recomendarnos un libro, ¿cuál nos recomendarías? A mí me encantan mucho estos libros porque los países fracasan, ¿no? De Acemoglu y Robinson. Les recomiendo que lo lean, también los emprendedores, porque es un libro que analiza el por qué hay países desarrollados y por qué hay países fracasados. Y eso se aplica, por ejemplo, a mi país y al país de cualquiera que tiene problemas de desarrollo, ¿no? A su país y a toda Latinoamérica, me parece. Y porque es un libro que desarrolla bien el tema del por qué están esos países arriba y por qué están abajo. Y tiene que ver mucho pues, con las instituciones. Y hay un libro que lo analiza desde todo punto de vista, de historia, de antropología, de socialismo, de política, de economía. Es un libro bien completo, la verdad, el mejor libro que he leído yo respecto a teorías del desarrollo y del fracaso es ese. Y es Samuel, además un bestseller y tiene, yo creo que él ha sido leído por el 80 o 90% de los que gobiernan en el mundo. Algunos, ojalá que lo aprendan bien en la lección, ¿no? que se enteren. Yo paso instalando esos libros a todos los candidatos a la presidencia. ¿Ya? Al actual, a mi presidente Pedro Castillo, la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con él, es el libro que le regalé. Qué bueno, qué Espero bueno. que lo lea, espero que lo lea. Y Está lo bueno. necesita mucho, lo necesita. Yo Samuel, necesito. y para cerrar la entrevista, si tuvieses que darle un consejo a las personas que nos escuchan y con eso cerramos, ¿cuál sería ese consejo que le das a la gente? Hay que ser resilientes, porque no es fácil el camino que conduce a Roma, ¿no? O al éxito, digamos, ¿no? Uno va a tener muchos contratiempos, muchas paredes que derrumbar. Hay veces hay que saber retroceder para un paso atrás para dar 5 adelante. Es un consejo, o sea, ser resilientes. Eso tiene que ver con la perseverancia, con fijarse la meta y no dejarse. Hay veces es duro los golpes, pero de los golpes se aprende, ¿no? Aprender de los chinos, que las crisis son oportunidades. Y segundo, es trabajar mucho en equipo. Yo creo que una clave del éxito de mi grupo es que nos rodeamos de talentos, ¿no? Desde muy jóvenes siempre hemos tenido gente profesional y hoy día ese es bien claro, ¿no? Hoy día no solo eso. Y también hoy día parte del éxito es también alinearse a la tendencia mundial, ¿no? Hoy día tienes que tener, tu empresa tiene que ser rentable, pero también sostenibles, ¿no?
y tienes que tener muy en cuenta el tema humano, el entorno social. Increíblemente hoy día tienes que ser consciente de cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, porque si no, este planeta se termina acabando para todos. Es así. Y si uno ama a sus descendientes, ¿no? Yo no quiero que mis nietos sufran esa hecatombe, ¿no? Es así, Entonces, Samuel. gracias más bien, Ricardo. No, de verdad que te lo agradezco infinitamente. Te mando un fuerte abrazo. A ver si te veo ya que estamos aquí en Miami, nos vemos, nos tomamos un café o vamos a almorzar como la otra vez. Así que de verdad, muchas Con gracias, gusto, Samuel. con todo gusto. Muchas Bueno, gracias y un saludo a todos tus seguidores, tus televidentes. Muy perfecto, amable. gracias, Samuel. Gracias también. Buenos